Buenos días, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha y tengo el gusto de presentar mi trabajo Dificultades en la regulación emocional y en la interacción afectiva, un caso desde la psicoterapia integral. Para el Congreso Cuarto Internacional de Psicología en Educación en Lima, Perú, dentro del eje temático Psicología, área de Psicología y Salud. El trabajo que presento hoy surge de la práctica clínica y reflexiva en el campo de la psicoterapia integral. Se centra en el análisis de un caso clínico que aborda las dificultades en la regulación emocional y en la interacción afectiva en un hombre adulto. A través de diferentes enfoques psicoanalítico, junguiano, gestáltico y narrativo, se explora cómo la desconexión emocional puede ser comprendida y transformada dentro del proceso terapéutico. Un pensamiento de Jung condensa una verdad clínica fundamental. Todo proceso de conciencia implica sufrimiento. En la práctica psicoterapéutica observamos continuamente cómo los pacientes intentan evitar el contacto con su propio mundo interno, incluso a costa de su bienestar. El caso que expondré ilustra precisamente esta resistencia, un intento constante por mantenerse en el plano racional, evitando el contacto con la experiencia emocional. Sin embargo, será a través del dolor, su simbolización, su integración, donde emerja la posibilidad de transformación psíquica. Este trabajo parte de la observación de un fenómeno clínico cada vez más frecuente, la desconexión emocional en sujetos funcionales. En el contexto contemporáneo caracterizado por la productividad, la autoexigencia y la racionalidad instrumental, muchas personas experimentan una disociación entre el pensar y el sentir. El caso que se presenta permite explorar cómo esta escisión afecta el sentido de sí mismo, las relaciones interpersonales y la posibilidad de bienestar psíquico. Más allá de describir un cuadro clínico, el propósito es reflexionar sobre los procesos de reintegración entre la conciencia y el afecto. El paciente, un hombre de 50 años, que estuvo en terapia durante un periodo de un año, acude a consulta con el propósito de comprender por qué sus relaciones afectivas fracasan y por qué, pese a su aparente estabilidad profesional, experimenta una profunda sensación de vacío. El motivo de consulta se sintetiza en una frase: no sé sentir, solo pienso. Esta declaración resume un núcleo de su conflicto, la escisión entre la razón y la emoción. A partir de ahí, la psicoterapia se orientó hacia la exploración de sus mecanismos de defensa, su historia vincular temprana y las posibilidades de reconexión con su mundo interno. Autores como Jung, Schul, Hahn, Bauman y Hillows han descrito cómo la sociedad contemporánea promueve la autoexploración, la hiperproductividad y el individualismo. Este contexto configura subjetividades desconectadas del cuerpo y del afecto, donde el valor personal se mide en términos de eficacia. El paciente encarna esta problemática, un sujeto funcional, competente y racional, que ha perdido el acceso a la dimensión emocional. La terapia, entonces, se convierte en un espacio de reaprendizaje de lo humano, del sentir y del vínculo. Las preguntas que guían este estudio surgen de la observación clínica de un fenómeno cada vez más común: la represión y el empobrecimiento de la vida emocional en sujetos funcionales. Más que explicar de forma causal, se busca comprender los procesos internos que conducen a la desconexión afectiva y a la construcción de una identidad centrada en el pensamiento. Desde una mirada hermenéutica y fenomenológica, se formulan las siguientes preguntas: ¿cómo se configura psíquicamente la represión del sentir? ¿De qué modo mecanismos como la racionalización o la negación sostienen la decisión entre el yo racional y el yo emocional? ¿Qué influencia tienen los factores culturales y familiares en este tipo de identidad desconectada? ¿Cómo puede la psicoterapia integral favorecer la reconexión simbólica y emocional? La investigación parte de una premisa central:
Toda emoción reprimida busca expresión. Cuando no lo logra a través de la palabra o el vínculo, retorna en forma de tensión, insomnio, ansiedad o vacío. Comprender y acompañar este retorno de lo reprimido constituye el núcleo del trabajo terapéutico. Estas preguntas trascienden lo teórico y se vuelven guías del proceso clínico. Las respuestas emergen no en la interpretación, sino en la experiencia viva, en la respiración, en el silencio, en la emoción que se atrae y que se atreve a mostrarse. El estudio, en última instancia, aborda una búsqueda profundamente humana, reconciliar la mente con el corazón, el pensamiento con la experiencia de sentir. El estudio tuvo como objetivos principales identificar los mecanismos de defensa predominantes como la racionalización y el control, explorar las manifestaciones simbólicas de la escisión psíquica, promover el desarrollo de la conciencia corporal y emocional y evaluar los cambios narrativos en la identidad del paciente a lo largo del proceso terapéutico. En las últimas décadas ha aumentado el número de pacientes que, sin presentar un trastorno grave, manifiestan un vacío existencial, una vida emocional empobrecida o un sentimiento de desconexión interior. En este caso, adquiere relevancia porque muestra cómo la psicoterapia integral puede abordar fenómenos de deshumanización emocional que no encajan del todo en categorías diagnósticas tradicionales, pero que representan un sufrimiento psíquico significativo en la clínica actual. Luis, de 50 años, pedagogo y académico universitario, es un hombre reconocido profesionalmente por su rigor, responsabilidad y disciplina. Vive solo desde su divorcio, hace una década, y mantiene con su hija una relación cordial, aunque emocionalmente distante. Esta distancia, asumida como normalidad, revela una desconexión afectiva profunda. Su vida cotidiana gira en torno al trabajo y a la reflexión intelectual, evitando situaciones de exposición emocional. Tiende a describir sus vínculos en términos de funcionalidad más que de afecto, lo que evidencia un patrón de intelectualización constante. En las primeras sesiones su discurso era preciso y racional, sin resonancia emocional. No se observaron indicadores psicóticos ni deterioro cognitivo. Su sufrimiento se expresaba como vacío existencial y desconexión interior. Luis resume su experiencia en frases como todo está bien, pero nada me llena. Funciona adecuadamente en lo externo, pero con una vida emocional empobrecida. Representa así un tipo de neurosis funcional contemporánea. Individuos competentes y racionales que, sin presentar trastornos graves, experimentan un profundo desamparo interior y pérdida de sentido vital. Luis acude a terapia una vez por semana preguntándose por qué sus relaciones afectivas terminan siempre en distinta forma de distancia o ruptura. Repite un patrón, inicia con entusiasmo, pero pronto se retrae, se refugia en el análisis y la crítica. Él mismo lo expresa como una paradoja. Cuando estoy solo, quiero estar con alguien, y cuando estoy con alguien, quiero estar solo. Describe sus experiencias con tono racional, justificándolas por incompatibilidades, aunque subyace un temor al descontrol emocional. Presente un insomnio leve, ansiedad difusa y tensión corporal constante. Su cuerpo refleja un estado de alerta sostenido y su pensamiento opera como defensa ante toda emoción emergente. El conflicto central se sitúa entre el deseo del vínculo y el miedo a la entrega. Su sufrimiento no proviene de una carencia externa, sino de la dificultad para integrar la emoción como parte legítima de su identidad. La psicoterapia busca transformar la racionalización definitiva en una vía de autoconocimiento que permita abrir espacio al afecto y reconciliar razón y emoción. Luis creció en una familia de clase media. Es el segundo de 3 hermanos en un ambiente regido por la exigencia y el control. Su padre, ingeniero, era una figura autoritaria, racional y emocionalmente distante. Su madre, sensible y sumisa, evitaba el conflicto mediante la complacencia. El niño internalizó una escisión temprana, identificándose con el control paterno para protegerse del caos materno. Así, reprimió la emoción y desarrolló un yo racional y autosuficiente, asociando el sentir con debilidad. Durante la adolescencia asumió el rol de mediador familiar, reforzando su falso self,
una identidad adaptada, funcional, que oculta el verdadero y vulnerable. En la vida adulta, esta dinámica se reitera, teme la fusión afectiva y se refugia en la distancia racional. La tensión entre el logos y el eros heredada del ámbito familiar se manifiesta en el conflicto actual. La tarea terapéutica busca reconciliar esas polaridades internas y permitir que la emoción sea integrada como parte legítima de su identidad. En la terapia se evidenció una represión constante de la emoción ante cualquier afecto emergente. Luis respondía con análisis o ironía, mecanismos que mantenían el control y evitaba el contacto con lo vulnerable. Este estilo defensivo, antes adaptativo, terminó por aislarlo de sí mismo y de los otros. El control se activaba automáticamente ante la cercanía emocional. El humor y la racionalización eran recursos para evitar la exposición afectiva. A través del trabajo simbólico, sueños, fantasías y asociaciones emergieron imágenes del yo reprimido. Un niño temeroso de ser rechazado y el hombre que anhela ser visto sin demostrar. Estas representaciones revelaron la existencia de un yo vulnerable oculto tras la máscara del control. En términos junguianos, la racionalidad simboliza la luz consciente y la vulnerabilidad, la sombra que necesita integración. Al reconocer y simbolizar estas partes, la defensa se flexibilizó y la emoción recuperó su lugar como fuente de vitalidad y conocimiento interior. El estudio se articula con aportes de psicoanálisis, la psicoterapia analítica, la Gestalt y la terapia narrativa. Desde estos enfoques se busca una comprensión compleja del fenómeno de desconexión emocional. Las teorías psicoanalíticas permiten entender los mecanismos de defensa. La perspectiva junguiana aborda los procesos simbólicos y arquetípicos. La terapia gestáltica aporta el trabajo experiencial con el cuerpo y la narrativa permite reconstruir la identidad a través del lenguaje. Desde el enfoque psicoanalítico, la represión afectiva se entiende como una defensa inconsciente ante el temor a la dependencia y a la pérdida de control. En Luis, esta defensa adoptó la forma de un falso self, una máscara racional y competente que le permitió sostener una imagen de fortaleza en un entorno afectivamente incierto. Lo reprimido, el deseo de cercanía y reconocimiento, retornaba como vacío y ansiedad, expresando la escisión entre el yo racional y el yo afectivo. Su sufrimiento derivaba de esta fractura interna que lo mantenía dividido entre el control y el anhelo de sentir. El trabajo terapéutico buscó restablecer el vínculo entre conciencia y emoción, creando un espacio donde el afecto pudiera ser vivido sin culpa ni amenaza. A través de la relación transferencial, Luis comenzó a reconocer la dependencia no como debilidad, sino como una condición natural del vínculo humano. Desde la psicología analítica, el conflicto de Luis se comprende como una escisión entre la persona y la sombra. La persona, construida sobre el intelecto y el control, le permitió adaptarse y sostener una imagen de fortaleza. La sombra, en cambio, albergó los afectos y los deseos rechazados que no hallaron lugar en su identidad consciente. Los sueños revelaban esta tensión entre luz y oscuridad, razón y entrega, mostrando el enfrentamiento entre la mente que domina y el cuerpo que busca libertad. El proceso de individuación implicó recorrer y reconciliar estos opuestos. Al integrar su vulnerabilidad, la tristeza, el miedo, el anhelo de vínculo, Luis transformó su decisión interna en una experiencia de mayor coherencia, humanidad, permitiendo que razón y emoción comenzaran a coexistir de forma creativa. Desde la terapia gestáltica, el proceso se centró en el contacto corporal y la vivencia del presente para integrar pensamiento, emoción y acción, mediante respiración consciente y atención a las sensaciones. Luis identificó tensiones en pecho, abdomen y mandíbula. Expresó física de su represión emocional. Al liberar estas rigideces, el cuerpo se transformó en un medio de autoconocimiento y autenticidad. Desde la terapia narrativa se revisaron los relatos que sostenían su identidad, basada en control e independencia. A través de la reestructura y reescritura de su historia personal,
Luis integró la vulnerabilidad y el afecto como partes legítimas de sí. Este proceso generó una identidad más flexible y coherente, donde el lenguaje dejó de ser defensa para convertirse en un puente hacia la experiencia viva y la integración del yo corporal simbólico. La investigación se inscribió dentro del paradigma cualitativo, ya que el interés principal radicó en comprender la complejidad del fenómeno subjetivo y no en medirlo numéricamente. Se emplea el método de estudio de caso clínico, lo que permite explorar en profundidad la dinámica psíquica de un individuo y los procesos de cambio generados a lo largo del acompañamiento terapéutico. El trabajo se desarrolló durante 6 meses con sesiones semanales de 1 hora, primero y después otros 6 meses. La información se obtuvo mediante la observación clínica sistematizada, el registro detallado de sueños y asociaciones libres, análisis simbólico de los contenidos emergentes y la supervisión teórica clínica periódica que garantizó la coherencia del encuadre y la fidelidad interpretativa que se consolidó en los segundos 6 meses mencionados. Esta metodología priorizó la comprensión fenomenológica y hermenéutica de los procesos emocionales más que la medición cuantitativa. Se buscó mantener un equilibrio entre la rigurosidad conceptual y la apertura a la singularidad del caso, de modo que el estudio ofreciera una mirada integral sobre la experiencia terapéutica y los movimientos internos del paciente. Las variables centrales consideradas fueron 4: la desconexión emocional, la racionalización defensiva, la escisión persona-sombra y la reconexión emocional. Cada una de ellas se exploró en distintos niveles de expresión verbal, corporal y simbólico. La desconexión emocional se manifestó en la dificultad para identificar y nombrar sentimientos, la racionalización defensiva en el uso excesivo de pensamiento como un mecanismo de control, la escisión persona-sombra en la distancia entre la identidad pública y los contenidos rechazados del yo, y la reconexión emocional en la progresiva integración entre mente, cuerpo y afecto. Los indicadores observables fueron registrados en notas clínicas, transcripciones parciales de sesión, análisis de sueños, comentarios surgidos en la supervisión. Este registro minucioso permitió rastrear las transformaciones subjetivas y simbólicas a lo largo del proceso, evidenciando cómo los cambios internos se expresaban de forma coherente en el discurso y en la corporalidad y en la capacidad relacional del paciente. Entre los materiales clínicos más reveladores se encuentra uno de los sueños centrales relatados por Luis. Camino por un puente que se rompe. Mis piernas pesan como una piedra. Una voz me dice, ¡salta! El análisis simbólico de este sueño permitió comprenderlo como una representación del tránsito psíquico entre dos estados de conciencia, el antiguo yo racional y rígido, que comienza a colapsar, y el yo emocional emergente que pugna por expresarse. El puente que se rompe simboliza la crisis del equilibrio anterior, sostenido por el control y la razón, mientras que el salto representa el acto de fe en lo desconocido, la apertura a una nueva forma de ser y sentir. Este sueño marcó un punto de inflexión entre el proceso terapéutico al condensar el conflicto esencial entre control y entrega. Su elaboración posterior permitió que Luis reconociera el miedo subyacente a perder la estabilidad racional, así como la necesidad de aceptar la incertidumbre como condición del crecimiento emocional. Durante la intervención se implementaron 2 ejercicios terapéuticos principales orientados a fortalecer el contacto emocional y corporal del paciente. El primero consistió en prácticas de conciencia corporal a través de respiración profunda y sostenida. A partir de la observación de las sensaciones físicas, particularmente las zonas de tensión en el pecho, el abdomen y el cuello, Luis comenzó a identificar cómo su cuerpo contenía emociones no expresadas. Este trabajo permitió liberar energía bloqueada y generar un espacio de mayor conexión con la experiencia interna. El segundo ejercicio de conciencia emocional se centró en la consigna de nombrar el clima interno al inicio de cada sesión. La pregunta, ¿cómo está tu clima interno hoy?, lo invitaba a reconocer y verbalizar su estado afectivo antes de recurrir al pensamiento analítico. Con el tiempo, esta práctica favoreció una transición del discurso abstracto al registro vivencial, ayudando al paciente a validar sus emociones como parte legítima de su identidad.
El proceso clínico se desarrolló a lo largo de 5 fases interrelacionadas: exploración, observación, análisis teórico clínico, integración y supervisión. En la fase de exploración se estableció el vínculo terapéutico y se delineó el motivo de consulta, generando un espacio de confianza que permitió la expresión inicial del conflicto. Durante la fase de observación se registraron los patrones defensivos y las manifestaciones corporales asociadas a la desconexión emocional, junto con los contenidos oníricos que aportaban claves simbólicas para la comprensión del caso. Posteriormente, la fase de análisis teórico-clínico integró distintas perspectivas psicoanalítica, junguiana, gestáltica y narrativa para dar sentido a las conductas, sueños y resistencias, articulando el material clínico con los fundamentos conceptuales. En la fase de integración se observaron signos de transformación: un aumento en la autoconciencia emocional, una disminución del automatismo racional y mayor fluidez entre pensamiento y sentimiento. La supervisión desempeñó un papel central como espacio reflexivo de contención, ajuste metodológico, asegurando la coherencia ética y el equilibrio contratransferencial. En este sentido, tanto el encuadre ético como la presencia empática del terapeuta resultaron fundamentales para sostener la apertura emocional del paciente y considerar los cambios emergentes en su identidad psíquica. Entre los resultados más relevantes se observó una reconexión corporal y emocional. Luis logró disminuir el control cognitivo y contactar con sensaciones y emociones antes reprimidas, como la tristeza y la ternura. En el plano simbólico, su narrativa identitaria transitó del control y la autosuficiencia hacia una visión más sensible y auténtica de sí mismo, capaz de integrar la dependencia como expresión de humanidad. A nivel relacional, estableció vínculos más cercanos y empáticos, especialmente con su hija y en una nueva relación. El análisis del caso confirma que la desconexión emocional no puede resolverse únicamente desde la comprensión racional. La transformación ocurre cuando el sujeto logra integrar razón y afecto, cuerpo y mente, pensamiento y emoción. En este sentido, la psicoterapia operó como un laboratorio de integración psíquica, donde lo reprimido y lo intelectualizado pudieron entrar en diálogo productivo. Desde el punto de vista teórico, estos hallazgos refuerzan la relevancia de una psicoterapia integral que articule las dimensiones simbólica, corporal y relacional del proceso de cambio. La teoría psicoanalítica permitió comprender la función defensiva del falso self. La psicología junguiana aportó el marco para la interpretación del conflicto entre la persona y la sombra. La Gestalt facilitó la vivencia directa del cuerpo como territorio emocional y la terapia narrativa ofreció una vía para la reconstrucción del sentido personal. El caso de Luis, además, sugiere en contextos socioculturales dominados por la productividad y el control, el vacío afectivo contemporáneo, y no constituye solo una problemática individual, sino un síntoma de la fragmentación moderna del sujeto. En este marco, la labor terapéutica se convierte también en un acto de resistencia humanizadora frente a la desconexión emocional promovida por la cultura actual. El proceso terapéutico permitió que Luis recuperara la capacidad de sentir, de vincularse y de reconocerse en su dimensión emocional. A través de un trabajo sostenido fue posible observar una reintegración progresiva del yo, donde la emoción dejó de ser una amenaza para convertirse en una fuente legítima de conocimiento y vitalidad. La integración emocional se mostró como un proceso gradual y simbólicamente orientado en el que cada avance supuso una reconciliación entre polaridades internas: razón y emoción, autonomía y vínculo, control y entrega. Este camino confirma que la transformación profunda no surge del análisis intelectual, sino del encuentro vivencial con la propia humanidad. El enfoque integral se reveló especialmente eficaz para abordar problemáticas complejas, no patológicas, caracterizadas por la desconexión afectiva y el vacío existencial. Su flexibilidad teórica y su profundidad experiencial permiten acompañar procesos donde el sufrimiento no se expresa como síntoma clínico,
sino como desintegración del sentido. Finalmente, este estudio reafirma la idea de que la psicoterapia constituye un espacio de humanización en un territorio donde el individuo puede reencontrarse con su alma y restablecer el vínculo con su propio sentir. A través de la palabra, el cuerpo y la presencia, el sujeto reencuentra su capacidad de amar, de confiar y de habitar plenamente en su vida emocional misma que le pertenece. Entre los autores que sustentan este estudio se incluye a Freud, Jung, Winnicott, Byung, Jules, Hahn, Bauman, Damasio, Peirce, White y Jean, cuyas obras aportan bases conceptuales para comprender la complejidad del fenómeno y el diseño metodológico adoptado. La integración de estos marcos teóricos demuestra que la psicoterapia contemporánea requiere un diálogo entre enfoques reconociendo la multidimensionalidad del ser humano. Agradezco mucho la atención que prestaron a ese trabajo. Espero que les haya sido interesante y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.